El registro fósil es crucial para entender la evolución. La paleontología es la única disciplina que nos da una perspectiva temporal. Es la que nos va a abrir la puerta a entender el cuándo y el cómo una transición evolutiva importante tuvo lugar. Macrofan es un grupo de investigación basado en el Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, cuyo objetivo es estudiar algunos de los eventos principales en la evolución animal, utilizando para ello una serie de técnicas multidisciplinares que incluyen técnicas pioneras en paleobiología, en ecología, en biología evolutiva y algunas técnicas que importamos desde la ingeniería. En Macrofan estudiamos 4 de estos grandes hitos en la evolución de los animales. El primero de ellos hace referencia a nuestro propio origen, el origen y evolución temprana de los vertebrados. El segundo, estudiar cómo se establecieron las relaciones entre plantas y sus polinizadores hace 80 millones de años. El tercero sería entender cómo se dio el paso desde medios acuáticos hasta medios terrestres, es decir, cómo se colonizaron los ecosistemas terrestres, y finalmente también estudiamos la relación entre la adquisición de tamaños muy grandes, gigantescos, y la presencia previa de endotermia o sangre caliente. Comprender la evolución orgánica, es decir, la evolución biológica, es relevante para al menos 3 puntos clave. El primero es entender el pasado, es decir, cómo era la vida hace millones de años. La segunda sería entender el presente, es decir, comprender cómo hemos llegado a tener los patrones de biodiversidad que tenemos hoy en día, por qué ciertos grupos viven en unos continentes y no en otros. Y finalmente, y posiblemente lo más relevante, es que nos puede permitir inferir o predecir el futuro, ¿no? Es decir, saber cómo ciertos grupos de animales van a actuar frente a cambios ambientales concretos, y esto pues es de especial relevancia en el escenario actual de cambio climático. Actualmente me encuentro inmerso en un proyecto que tiene como objetivo conocer cuáles son las bases de la evolución orgánica o de las especies. Clásicamente se han propuesto 2 grandes grupos de hipótesis que se fundamentan en una idea determinista, es decir, proponen que si se repitiera el juego de la historia de la vida, obtendríamos el mismo resultado que tenemos hoy en día. Sin embargo, hay otro grupo de hipótesis que se fundamentan o que proponen que la evolución es el resultado de una serie de pasos aleatorios y por lo tanto el resultado final es impredecible. Si se repitiera la historia de la vida, obtendríamos un resultado completamente distinto. Por lo tanto, en lo que nos vamos a centrar es en intentar esclarecer cuál de estas 2 posturas se correlaciona mejor con la realidad, con lo que tenemos en el registro fósil. Nosotros hacemos ciencia básica, no aplicada, por lo que nuestra investigación no tiene una repercusión económica inmediata, sino que lo que nosotros hacemos es generar conocimiento. Y es por esto por lo que nosotros ponemos un gran esfuerzo en que la información que nosotros generamos pues se transmita a la sociedad. Es una forma de revertir el esfuerzo público, ¿no?, que se invierte en investigación básica, y es por esto que la divulgación científica pues es una máxima para nosotros.